Buenos días. Hoy vamos a hacer algunos ejemplos del método de malla. Como siempre, ¿verdad? O como hemos estado haciendo en los últimos videos, estamos usando el método, ¿verdad?, de fasores para resolver estos circuitos que tienen inductores y capacitores. Vamos a usar el mismo método ahora. La única diferencia entre lo que hicimos antes y lo que hacemos ahora es que, ¿verdad?, ahora los números son complejos. Vamos a empezar con este circuito aquí. Y, ¿verdad?, en este circuito pues hay dos fuentes de voltaje y hay varios elementos. Y entonces nos están pidiendo tres corrientes aquí. Como siempre, una vez que usamos, o si es que usamos el método de nodo, o si es que usamos el método de malla, lo que hacemos es nos olvidamos de lo que nos están pidiendo, resolvemos el circuito ya con el método, ya sea con el método de nodo o con el método de malla. Y entonces una vez que tenemos eso resuelto, entonces buscamos lo que nos están pidiendo. Así que vamos a coger este circuito y vamos a resolverlo con el método de malla. Así que identificamos las mallas, ¿verdad? Este circuito tiene dos mallas. Le damos nombre y dirección de referencia a las dos ecuaciones, a las dos mallas, ¿verdad? Esta corriente la vamos a llamar I1, la corriente en la otra malla la vamos a llamar I2. Y entonces escribimos la suma de voltajes en nuestros lazos, ¿verdad? En la primera malla, si empezamos aquí abajo, pues sería menos 240 con ángulo de 0, más, en vez de escribir la ecuación para cada uno de estos elementos por separado, yo voy a unir estos dos elementos, igual en todos los otros casos. Pero estos dos elementos, como están en serie, la impedancia equivalente sería la suma de las dos impedancias. O sea que esta impedancia sería 2 más J9. O sea que el voltaje aquí pues sería corriente por impedancia, que sería I1 por 2 más J9, este término aquí. Y entonces el voltaje aquí, si quiero el positivo arriba, pues entonces quiero la corriente bajando, que sería I1 menos I2 por 1 menos J5. Entonces esto sería la suma de voltajes en el primer lazo. En el segundo lazo, si también empezamos aquí abajo, ahora quiero la corriente subiendo para tener el positivo abajo, así que sería I2 menos I1 por 1 menos J5. Más 2.92 más J6.44 por I2 más 120 con un ángulo de menos 90. Y estas son nuestras dos ecuaciones. Básicamente aquí se acaba circuitos, lo que falta es un poquito de álgebra para sacar nuestras ecuaciones I1 e I2. Organizamos nuestras ecuaciones como de costumbre, ¿verdad? Todos los términos de I1, todos los términos de I2, igual en este caso a 240. Y simplificando nos da esta ecuación aquí. Si ponemos la segunda ecuación en lo que llamamos la forma estándar, nos daría esta ecuación acá, que simplificando nos da estos términos aquí. Así que tenemos nuestras dos ecuaciones con los dos desconocidos, que si lo ponemos en forma matricial nos daría esto aquí. Y entonces tenemos que sacar lo que son I1 e I2. Usando el método de Kramer, delta sería la determinante de esta matriz aquí, ¿verdad? Así que cogemos, multiplicamos 3 más J4, multiplicado por 3.92 más J1.44, menos negativo 1 más J5 por menos 1 más J5, ¿verdad? Este término por este, menos este por este. Como sacar una determinante no cambia aunque hayan números complejos. Y esto nos da 30 más J30. Como de costumbre, verifiquen. Calculen los otros dos casos ustedes, delta 1 y delta 2. ¿Verdad? En el primer caso sustituimos la primera columna con 240 más J120. Y esto es lo que nos da para delta 1. Delta 2, ¿verdad? Calculamos la determinante y a mí me da menos 240 menos J840. Verifiquen que esto esté bien. Y entonces usamos delta 1 y delta 2 y delta para sacar nuestras corrientes, que delta 1 a mí me da
Bueno, I1 me da 33.44 menos J 17.92. I2 da números enteros, en este caso 18 menos J 10. Ahora, ya tenemos nuestras corrientes de malla. Tenemos que ahora volver atrás a mirar lo que nos están pidiendo. En este circuito nos están pidiendo 3 corrientes. Podemos mirar nuestro circuito y decir, bueno, por inspección yo veo que IA es igual a I1, que ya lo tengo. IB es simplemente I2, que ya tengo. Y C es la corriente bajando aquí, así que sería I1 menos I2. Así que, ¿verdad? Como comenté, IA es simplemente I1, IB es simplemente I2 e IC es I1 menos I2. Estas ecuaciones o estas corrientes las dejé en forma rectangular porque aquí estamos restando. Es más fácil restar en forma rectangular que en forma polar. Pero una vez que restamos, estas dos corrientes ya las tenemos, las convertimos todas a forma polar porque estos son fasores y fasores las queremos expresar en forma polar. Vamos a ir y hacer otro ejemplo ahora. Este ejemplo tiene una fuente dependiente de voltaje y una fuente de corriente. Y nos están pidiendo lo que es V0. Este circuito lo miramos, decimos, este circuito tiene 3 mallas, las identificamos y le damos nombre y dirección. En este caso, en vez de usar I1, I2 y 3, usé IA, y B y C. Así que IA es la primera corriente de malla, IB es la segunda y C es la tercera. Y podemos entonces escribir sumas de voltajes en nuestras mallas. La primera malla, la malla A, si empezamos aquí abajo, pues entonces sería la impedancia por la corriente menos J8 por IA. Esta impedancia sería IA por IA menos IB por J4. Y esto es un voltaje, así que sería más 2.4 por I delta. ¿Verdad? No importa que esto sea una corriente, esto es una fuente de voltaje que está controlada por una corriente. Así que sumamos estos los voltajes en la primera malla. En la segunda malla pues sería menos 2.4 por I delta más J4 por IB menos IA más 5 IB menos IC. ¿Verdad? No vamos a poner V0, tenemos que poner todo en términos de nuestras corrientes de malla, así que lo escribimos en términos de IB e IC. Ahora, en la última malla, ¿verdad? Aquí no hacemos una suma de voltajes, ¿verdad? Aquí tenemos una fuente de corriente, así que IC lo podemos sacar por inspección, ¿verdad? IC va en esta dirección, 10 más J10 va en la dirección contraria, así que IC sería menos 10 menos J10. Así que esto de nuevo va a ser un problema con 2 ecuaciones y 2 desconocidos. Ahora, como hay una fuente dependiente, tenemos que escribir la dependencia, que la dependencia en este caso es I delta. Tenemos que escribir esa dependencia en términos de nuestras corrientes de malla. I delta por inspección va a ser simplemente negativo IA, ¿verdad? I delta va bajando y A va subiendo, o sea que son la misma corriente pero con direcciones contrarias, así que uno es el negativo del otro. Así que sustituimos aquí para I delta negativo IA, ¿verdad? I delta es negativo IA, sustituimos arriba y entonces tenemos menos IA por todas las I deltas que teníamos. En la primera ecuación lo simplificamos hasta llegar aquí. En la segunda ecuación, que también aquí hay un I delta, simplificamos hasta llegar acá. Y entonces, juntando nuestras dos ecuaciones en forma matricial nos daría esto. Aquí podemos sacar de nuevo I delta, delta 1, delta 2 para sacar nuestras corrientes. Háganlo, calculen lo que son estas mallas y verifiquen que les dé esto. Ahora, en este caso, solamente nos están pidiendo V0. Para sacar V0, y V0, ¿verdad? Es este término aquí, 5 por IB menos IC.
Y C ya lo tenemos, solamente tenemos que sacar IB, no hay que sacar IA, así que no es necesario sacar delta 1, solamente es necesario sacar delta 2 en este caso. Así que sacamos delta 2, ¿verdad? Hacemos estas multiplicaciones, calculamos lo que es, y a mí me da que delta 2 entre delta es menos 10 más J6. Y sustituyendo lo que es IB y C, nos da menos 100 menos J20, o sea que 102 con un ángulo de menos 168.7 grados para V0.